Señoras y señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. El día de hoy, un tema muy importante de cara al inicio de la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que arranca el próximo viernes aquí en la Ciudad de México. Y un punto importante y que ahora comentaremos, que no van a estar los tres titulares, ¿verdad? Físicamente. Llegan al final. Al cierre. Al cierre de la dejan ronda. trabajar a los equipos y a las mesas. Bueno, me refiero a estos tres que ve usted en pantalla, los titulares de las misiones negociadoras, digamos, el secretario Guajardo, el encargado especial Lighthizer y la representante de Canadá. Bueno, el señor Guajardo declaró hoy que México está en disposición de aceptar esta cláusula que había colocado el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de hacer revisiones cíclicas cada 5 años del Tratado de Libre Comercio. Es decir, que cada 5 años sea sometido a una revisión completa, algo que rompe por completo con los marcos de negociación comercial a nivel mundial, que se firma un acuerdo y se deja pues por muchos años, ¿no? Lo anunció hoy, me parece, no sé si coincidas, como una señal o como un viso de decir, a ver, estamos dispuestos a aceptar algunas de sus condiciones. No sé qué piensas. Mira, hay una diferencia. Guajardo señaló que México llevaría la propuesta de que sí se revise el desempeño del tratado, pero que no esté sujeto el fin o no a esa revisión. Y argumentó algo muy sensato y muy claro. El tratado tal y como está hoy tiene un artículo, el 2205, donde señala que hay un procedimiento para quien quiera irse, se vaya. Es decir, hay una puerta. Abierta, una puerta de salida. Hay una puerta y lo único que tiene que hacer un gobierno que a quien ya no le guste el tratado, sea como producto de esa revisión de 5 años o en cualquier momento, la reglamentación actual no marca ninguna otra condición, es decirle a los socios, por la razón que sea, ya no me conviene, ya no me gustó, me voy. Se establece un plazo de 6 meses después de esta declaración y tras esos 6 meses se hace efectiva la salida del país que así invoca ese artículo, el 2205. Entonces Guajardo dice, ya está el mecanismo. A diferencia de lo que pasaba en otros tratados donde no había un mecanismo de salida muy claramente establecido, en este caso sí lo tuvo desde el principio. Entonces la revisión, como tú dices, me parece que es un gesto de parte del gobierno mexicano para quitar el pretexto al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, de que no nos están escuchando, que fue lo último que dijo en la cuarta ronda celebrada en Washington. Guajardo dice, sí los escuchamos, pero sobre la base de que lo que ustedes proponen, vamos a proponer nosotros cosas sensatas. Sí, revisemos el tratado si es lo que ustedes quieren hacer, pero no sujetemos la salida o no a esa revisión, porque la salida puede darse en cualquier momento. La propuesta original de este plazo de 5 fue de ellos, ¿no es cierto? Sí, fue una propuesta del equipo norteamericano que planteaba que fuera una especie de matrimonio, pero donde en lugar de hasta que la muerte los separe, cada 5 años vamos a ver si seguimos juntos o no. Seguramente habría varios que estarían de acuerdo. Formados en esa fila, claro, sacando boleto. De acuerdo con ese tipo de cláusula. Pero a nivel comercial, así no son los tratados. Es cierto, ese es el punto. El GATT se firmó en 1947, luego fue sucedido por la Organización Mundial de Comercio allá en los 90s. La Organización Mundial de Comercio, de la cual hoy habló pestes el señor Trump, sigue vigente y va a seguir vigente pues de manera indefinida. Entonces los tratados comerciales no tienen esta caducidad que estaba buscando el gobierno norteamericano. Y ahora que lo mencionas, yo creo que vale mucho la pena hacer la mención, porque el presidente Trump dirigió hoy un mensaje en la Casa Blanca al regreso de la gira por Asia,
donde claro, la naturaleza es, vean todas las victorias que conseguí o los logros que alcancé, porque dice America is back again, como Estados Unidos está de regreso a la escena internacional, ¿no? Y donde lanza un discurso leído, por cierto, no improvisado, algo inusual en su estilo, porque no se siente cómodo y se ve que no se siente cómodo leyendo, pero lee un discurso donde dice que nunca jamás los Estados Unidos estarán dispuestos a sostener acuerdos comerciales donde otras naciones se vean favorecidas o que saquen provecho de áreas de oportunidad que Estados Unidos les brinde. Dice, Estados Unidos está dispuesto a hacer acuerdos bilaterales y criticó a la OMC y en fin, estuvo muy enérgico. Estuvo muy duro. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha planteado en el gobierno de Trump la posibilidad de abandonar la Organización Mundial de Comercio. Sabe que es imposible aislarse en este mundo. Y pese a este tono de Trump, al tono que ayer tuvo en un foro que organizó The Wall Street Journal, Wilbur Ross, el secretario de Comercio. También lanzó una cosa. Sí, dijo, si México se sale del tratado, pobres, se va a devastar la economía de nuestro país. Creo que son declaraciones que simplemente buscan generar miedo y que son usadas como parte de la estrategia negociadora de los norteamericanos. Creo que por lo pronto, y me refiero a las siguientes semanas, no está en la agenda la salida de Estados Unidos. ¿Por qué razón? El secretario de Comercio lo ha explicado en un par de ocasiones. Estados Unidos está negociando, el Congreso está negociando una reforma fiscal que le importa mucho a Trump. Y que no está fácil, ya lo platicábamos ayer. Hay republicanos que no están tan convencidos de esta reforma. Y estos mismos republicanos no están convencidos de la salida del tratado. Si Trump declarara que Estados Unidos se va del tratado, probablemente generaría obstáculos adicionales para su reforma fiscal, generando oposición de republicanos. Claro. Entonces, creo que mientras esté en negociación la reforma fiscal, hay una vacuna para que no haga ninguna insensatez el señor. Por lo pronto estamos protegidos por este paraguas de la negociación fiscal. Vamos a ver, la ronda inicia el viernes, por supuesto aquí le estaremos dando seguimiento puntual. Trabajarán, corrige Enrique, de viernes a sábado, perdón, de viernes a martes. El 21 concluye, el 21 ya se integran en el último momento al cierre de las negociaciones los ministros de los tres países. Bueno, vamos a estar pendientes, vamos a ver en qué tono y en qué atmósfera se dan esta renegociación. Vamos a mensajes, hacemos una breve pausa. No se vaya, regresamos enseguida con más. Un fallo fundamental el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvemos. La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Luis Carlos Ugalde, bienvenido, gracias, buenas noches. Le decía yo a usted, un fallo fundamental en la historia política, legislativa de México. Tal vez hoy la Suprema Corte de Justicia decide ordenarle o sugerirle, instruir al Congreso a legislar sobre gastos
publicitarios y de promoción de imagen. Esta bolsa, a veces como nebulosa en gobiernos estatales, municipales, federal, por supuesto, para promover la imagen de los personajes, para gastar en campañas, en espectaculares, en videos, en spots, en inserciones pagadas también. El origen de esto es un amparo que solicita la organización Artículo 19, esta organización que defiende los derechos de libertad de expresión y de periodistas. Dijo que era injusto que se dedicaran bolsas inmensas de dinero a estos gastos. Lo presentó, la Corte lo discutió hoy y bueno, la conclusión es que en no menos de, corrígeme, el primer trimestre del año entrante, hasta abril del próximo año. 30 de abril como fecha límite. Límite, tiene que legislar, es decir, tiene que construir un marco jurídico de normas, de topes, de presupuestos, de cosas, de qué se puede gastar y en qué materia, Luis Carlos. Bueno, los hechos son dos. Uno es que en 2007 hubo una reforma electoral y en el artículo 134 de la Constitución se estableció que la publicidad de gobierno tenía que tener criterios de honestidad, de eficiencia, transparencia, etcétera, etcétera. Y que no podía tener un uso personalizado, es decir, que no podía aparecer Leonardo anunciando personalmente los logros de su gobierno, porque eso se presta y se prestaba a que los gobernantes usen el dinero público para promoverse a sí mismos. Exacto. El problema fue que se hizo eso, pero no se hizo una ley reglamentaria. Entonces, durante los últimos 10 años, los gobernantes han estado violando su propio artículo porque no hay modalidades, castigos, sanciones que hagan que sobre todo el INE pueda saber en qué casos y bajo qué modalidades se puede castigar cuando se viola. Y se ha venido violando. Ese es el primer hecho. En el 2014 se hizo una reforma electoral y como no se había reglamentado, se puso en la reforma, en el transitorio de la reforma constitucional, que tenían hasta el 30 de abril de 2014 para hacerlo. Y no se cumplió. Y no lo hicieron y patearon la pelota. Entonces, una organización que se llama Artículo 19 dice, el que no se regule está propiciando, está facilitando que los gobiernos gasten y gasten dinero en medios de comunicación sin reglas claras, bajo una modalidad que generalmente es discrecional. Así es. El director de comunicación social da dinero acá, da dinero allá, y con frecuencia se hace para generar cobertura favorable, para castigar a aquellos que no son favorables. Y entonces lo que la Corte hizo, yo creo que en una construcción conceptual muy innovadora, dijo que el Congreso omita esta función legislativa, está afectando la libertad de expresión, claro, que es una garantía individual, porque los medios se autocensuran cuando reciben mucho dinero del gobierno y en esa medida se está generando un incentivo perverso. Esto ha generado una relación, una connivencia muy perversa, sí en medios generales y a nivel, pero mucho en los estados, porque hay medios que viven literalmente el presupuesto estatal de comunicación. Ahora, me queda la duda del alcance y va a ser interesante revisarlo. Queda muy claro, digamos, a nivel de gobierno federal y en la parte de ley federal. Pero parte de estas expresiones a las que se refería Luis Carlos son cosas tan ridículas. Por ahí Pedro Salazar citaba hoy un caso de un informe de un gobernador que fue promovido en los cines de otra entidad, y no en los cines del estado que gobernaba. Los cines a nivel federal, y lo recuerdo perfectamente, el primer año de Rafael Moreno Valle en Puebla. Casos que suceden a nivel estatal y también a nivel municipal. Hemos visto promociones de presidentes municipales. A nivel federal está claro que va a tener este efecto, pero lo tendrá también a nivel de estados. ¿No se requerirá también una reglamentación específica, dices tú? Pero con una federal bastaría, ¿no? Tendría que ser una ley general. Va a pasar mucho tiempo, porque aquí lo único que se le dice al Congreso es legisla, no se le dice cómo legisla. Entonces es probable que el Congreso quiera eludir, porque el Congreso generalmente no sé por qué lo dices, careces de sustento. Y además es un momento difícil, porque vamos a estar en medio del proceso electoral. Ningún partido, ningún legislador se va a querer pelear con los medios. Entonces puede ocurrir que pase mucho tiempo hasta que tengamos algo razonable. ¿Qué es algo razonable? Que la legislación establezca bajo
bajo qué criterios puedes contratar medios, que tienes que establecer un criterio objetivo de cuántos televidentes o lectores tiene, cobertura, qué impacto, proporcionalidad, bajo qué, o sea, tiene que haber una regla, porque hoy no hay ninguna regla más que el director de comunicación a veces dice cuánto va para acá y cuánto va para allá. Eventualmente, Enrique, yo creo que esto va a ir permeando a las entidades, puede ser a través de una ley general o a través de una ley federal que eventualmente empiece a ser replicada. Van a pasar muchos años, pero yo sí siento que en los próximos 10 años esto va a generar una buena práctica que hoy no existe. Ojalá y menos en un plazo más corto, porque ahora, desde el otro lado, desde el punto de nosotros, de los medios de comunicación, esto hace infeliz a muchas personas. No al financiero. Bueno. No, porque el financiero no está, es decir, nosotros no vivimos de dineros públicos y esas cosas, pero el punto no es este. Muchos concesionarios, sí, claro, de radio, de televisión, de cosas, que reciben bolsas importantes de inversión publicitaria. Hay de todo. Portales. Sí, tienen claro. un usuario Sí. y bueno, de repente la asignación es muy significativa para que no tiene ninguna visita. En fin. Esa es una modalidad bastante reciente esa. Pero ahora tenemos muchos comunicadores, no es mi caso, no sé, creo que no es el tuyo. Yo no tengo mi página donde informo, pero ahora tenemos muchos colegas que tienen su página y que son un vehículo para recibir publicidad. No, y es perfectamente válido cuando tienes visitas, claro, pero el asunto es que no hay criterios transparentes. Aquí también queda la duda, ¿qué pasa en la lógica que planteaba Luis Carlos? ¿Qué pasa si llega el 30 de abril como fecha límite? Y no hay ley. Y no hay ley. Pues ya nos pasó. Pero nos pasó sin que interviniera la Corte. Cuando hemos visto en días pasados, y están en la agenda varios más, casos de autoridades que son omisas a mandatos judiciales y que pierden su chamba. El delegado de la Venustiano Carranza. Sí, tienes razón, pero poquitos. Sí. Yo creo que hay muchos más que han sido omisos y han cometido desacato y no les ha pasado nada. Pero digamos, este precedente que estamos viendo en la Corte suena interesante. Una Corte que empieza a tomar una actitud, pues no sé si guste a todos, pero una actitud mucho más protagónica en el sentido, ¿no?, de establecer algún tipo de sanción para quien es omiso de un mandato judicial. Creo que ese es algo muy relevante. Y castigos, ¿no? Ahora, yo creo que esta reforma con el tiempo va a hacer que muchos actores ficticios que tienen un usuario, que es el gobierno, o una fuente de ingreso, que es el contrato con el gobernador, van a morir. En esta suerte de shock, porque muchos viven de esto y yo creo que se ha generado una industria ficticia, simplemente un dato. En el 2006 el presupuesto federal para comunicación social eran 1,000 millones. Al terminar el gobierno de Calderón eran 7,000 millones. ¿Cómo puedes tú generar un crecimiento ficticio? Porque si tú multiplicas por 7 la lana que hay en una industria, evidentemente llegan muchos oportunistas que no viven de la calidad de su periodismo ni viven de lectores. Entonces yo creo que al final esto beneficia a medios profesionales como lo es pero sí va a generar la muerte de muchos que van a patalear y van a arañar en esta situación. Son historias que hemos visto, por lo menos yo he atestiguado en estados de la República en la última década, gobernadores entrando que le dicen no a un medio, ¿no? No te voy a dar dinero, no te voy a dar. Y luego el medio se convierte en el principal detractor de ese funcionario, de ese servidor. Lo vi en Chiapas, lo vi en Tabasco, lo vi curiosamente hacia el sur. Lo he visto más que hacia el norte, pero bueno, también ha de haber en el norte. Pero el punto aquí de fondo me parece estoy de acuerdo, se tardará tiempo, pero romperá esa y algunos van a morir en el camino. Está muy bien. Hoy calculo, tú hablas de 7,000 al final de Calderón, hoy se habla de cifras que no conocemos, por cierto, porque no son transparentes, de cerca de 10,000 millones de pesos. Son las cifras que yo he visto publicadas en algunos sitios. No, el problema es que este gobierno, o sea, Calderón nos llevó de 1,000 a 7,000. Este gobierno empezó con presupuestos de 3,000, 4,000, que son los que se han venido aprobando, pero se ha sobregirado, ha gastado 60, 70 o más de 100% de lo que le autoriza el Congreso. El Congreso se ha quedado callado y el Poder Ejecutivo también se ha quedado callado. Ahora, hay una discusión que trasciende, digamos, la resolución de la Corte, que es el uso o no del dinero público en medios. Hay en Europa gobiernos que transfieren una parte muy importante del dinero público a los medios. A los públicos. Y a los privados, es decir, financiando la cultura.
por ejemplo. Es decir, el tema, yo creo que la discusión de fondo no es dinero público y medios, sino cuáles son las reglas de asignación de este dinero público, que tienen que ser transparentes, claro, vigiladas, etcétera, etcétera. Ese es el punto. Y que se rinda cuentas. Sí, claro. Por ejemplo, una de las grandes quejas, tú dices esto y yo lo vi mucho en Europa, pero el gran presupuesto para medios del gobierno británico va a la BBC, y la BBC es un medio que cumple con un servicio, y pasa con la televisión pública francesa, y pasa con algunas televisiones en Estados Unidos, PBS y otras cosas. Acá no, acá se invierte más en publicidad que el presupuesto del Canal 11, del Canal 22, de TV UNAM o de esos medios que son públicos. No es cierto lo que dice Enrique, es decir, en un país como México sí vale la pena subsidiar la difusión de las ideas, de la cultura y algunos medios, pero lo que hoy se está subsidiando son medios paleros de los gobiernos, sin profesionalismo y que no nos educan. Eso no sirve. Hay que generar los criterios para que se vaya el dinero a aquellos que generan conocimiento, difunden ideas, generan opinión pública. Eso sí creo que vale la pena, y eso es lo que está pidiendo el Congreso. Pues hacia allá va, si se logró sacar el dinero directamente a los medios de las campañas, ¿no? Y eso se logró, pues también lograremos esto eventualmente, ¿no? Es probable, la coyuntura no es nada sencilla, por lo que decía Luis Carlos. En la temporada en un electoral. proceso electoral, hacer este cambio de reglas, quiero ver qué partido es el que toma la iniciativa. El valiente. Bueno, y justamente ahora hablamos del Congreso, porque pues el Congreso tiene la charola de pendientes, mire, está así, y no sacan mayor cosa. Volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Hablamos del Congreso y de esta importante pieza legislativa que me temo, Luis Carlos, pero dormirá el sueño de los justos por lo menos el próximo periodo. Yo no creo que antes de las elecciones, con seriedad, la Cámara o el Senado, como Cámara de origen, alguna de las dos, pueda abordar esta pieza legislativa en términos de los medios. El pendiente en el Senado es escandaloso. Pospusieron nuevamente el fiscal electoral, que tiene graves consecuencias, ¿no es cierto? Quiero hacer un comentario antes. El fallo de la Corte de hoy es muy importante, y yo creo que es más importante por una segunda razón que acabas de decir. El Congreso incumple su mandato de legislar, de nombrar. Lo ha hecho durante mucho tiempo, sin consecuencias. Esta es la primera vez que la Corte le ordena al Congreso actuar bajo una figura que es nueva en el marco jurídico mexicano, que es la omisión legislativa, que afecta a garantías individuales. Y esto me parece lo más relevante, porque más allá de esta legislación en materia de comunicación social, creo que lo que la Corte está abriendo es instrumentos para que la sociedad pida castigo o pida una orden al Congreso, pida cuentas y los obliga a actuar. Eso es de la mayor importancia. Habiendo dicho lo anterior... Paréntesis ahí, ¿cómo castigas al Senado? ¿Cómo castigas al Legislativo? ¿Cómo la Corte ejerce un recurso legal para castigar cuando no es un órgano, es un cuerpo? Bueno, tú puedes castigar al responsable jurídico, que es el presidente de la mesa directiva, o al presidente de la comisión que debe dictaminar un nombramiento. Justicia. Y entonces, eventualmente, a lo mejor lo que artículo 19 debe hacer es que si no ve que el proceso legislativo ha iniciado a tiempo para estar listo el dictamen votado el 30 de abril, puede pedirle a la Corte que anuncie
un procedimiento o una sanción, o simplemente la Corte puede decir, señores, no se hizo esto habrá que analizarlo, pero creo que sí hay mecanismos. Pero lo que yo digo es, esto abre una ventana de oportunidad muy grande para que esta cuestión de patear la pelota sin consecuencias se acabe. Y esa pateada de la pelota es lo que ha hecho que no tengamos fiscal anticorrupción, que teníamos que tenerlo desde 2014, que el tema de la Fiscalía General no aterrice, que tenía que estar también desde hace tiempo, etcétera, etcétera. Algo que también es relevante, se había hablado de una corte manipulada por el Ejecutivo. Y creo que esta primera sala, por lo menos, que fue la que tomó la resolución, pues más allá de simpatías o antipatías, hubo una mayoría que estableció esta apertura del mecanismo que refiere Luis Carlos y que podría ser el principio para evitar este tipo de acumulación de pendientes. En algunos casos será simplemente negligencia o falta de acuerdo político. En otros probablemente sea una voluntad deliberada de no legislar o de no nombrar como parte de una estrategia de alguna o algunas fuerzas políticas. En ese caso me parece que es muy relevante lo que la Corte designó el día de hoy. Hizo. Ahora, esto nos regresa al tema original del Congreso, es decir, tenemos ahí graves omisiones, retrasos fiscales, magistrados, el conteo que comentamos aquí hace un par de días, creo que son 64 nombramientos que están ahí en stand-by porque estos señores son incapaces de hacer su trabajo, que es pues construir acuerdos y llegar a conclusiones. Sí, por supuesto. A mí el que más me preocupa no es el fiscal electoral, es el fiscal general, porque el gran problema es que si la Fiscalía Autónoma no nace, la gran tentación del próximo presidente o presidenta de México es llegue el 1 de diciembre y diga, pues si no ha habido ley orgánica para que esto nazca, si está en el limbo, porque es una reforma de 2014 que dice, para que esta Fiscalía General nazca, se tiene que emitir su ley orgánica. Mientras no se emita la ley orgánica, no nace. Claro. Y entonces, si nadie la aprueba, pues nunca nace. Y la tentación de un nuevo presidente de tener una Fiscalía Autónoma es tendiente a cero. ¿Para qué voy a tener una fiscalía? López Obrador, ¿para qué quiere una Fiscalía Autónoma? Él quiere un procurador para perseguir a la mafia del poder, un nuevo presidente del PRI o del PAN o del PRD. La verdad es que yo estoy muy preocupado porque esta omisión del Congreso en estos nombramientos sí puede hacer que una de las reformas más relevantes de los últimos años en términos de procuración de justicia se vaya a quedar en el limbo para siempre. Gravísimo. Pues sí, y los días pasan y las cosas no se ven claras. Vienen los gritos, más bien. Sí, los insultos y los agravios. Ahí ve usted la Asamblea Legislativa, ya no vamos a entrar a eso. Pero bueno, fíjese, mi prioridad no estaba ahora que mencionas el fiscal general. Tienes toda la razón en decirlo. Yo apuntaba mucho más al fiscal anticorrupción y desligar uno de otro y que puede haber uno sin otro. Pero ahora la gran demanda social es el fiscal electoral, es decir, todos son urgentes. Las elecciones, francamente, sí es muy importante simbólicamente que haya un fiscal electoral. Pero francamente la elección se puede organizar sin que haya un fiscal a la cabeza. La verdad es que no va a hacer mucha diferencia. Porque la fiscalía sigue caminando. La fiscalía puede seguir caminando. Claro, no va a generar confianza, por eso es una situación simbólica, pero la elección puede salir. El gran problema para el futuro de México es la Fiscalía General de la República, que se puede quedar en el cajón para siempre. Luis Carlos, gracias como siempre. Gracias, buenas noches, Enrique, gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, hoy es miércoles, en F y por Adela, una interesante charla esta noche de Adela Micha. Gracias, buenas noches.